en vivo. Ok, por fin. Muriendo de frío aquí, ¿no? Con los pelos parados de frío. Bien. Parece que el link no funcionó, así que cambiamos de lugar y vamos a ver de si transmitir mañana en el grupo. Ya lo vamos a resolver, pero iremos a nuestro tema de nuestro pequeño curso de psicosomática. Día 1 Bien. de eh, 3. Antes, cuando yo hacía medicina natural o naturopatía, tardaba un montón de tiempo en poder tener resultados en el tratamiento. Porque solamente veía la parte orgánica, la parte clínica, la parte física. Y los remedios eran para sanar un órgano o una determinada enfermedad. Y eso demoraba, a veces un mes, 2 meses, 6 meses, un año de tratamiento para obtener un proceso regenerativo y sanador. Más adelante, cuando descubrí la PRT a través de un problema que yo mismo sufrí, de un problema psíquico y de los resultados, o sea, los efectos de ese problema psíquico en mi organismo, que me deterioró bastante. Yo era más joven de lo que me veo ahora. Entonces, ese proceso degenerativo, ese proceso enfermante que me afectó a mis músculos, a las fibras musculares y me dio, por un lado, borreliosis y por otro lado, fibromialgia. Y dejé de dar clases de yoga porque físicamente no podía hacerlo. Cada vez que yo daba una clase de yoga, mis fibras se dañaban, tenía micro lesiones en las fibras musculares y me costaba recuperarme 2, 3 días, 15 días de reposo para poder otra vez volver a hacer. Entonces tuve que cambiar mis hábitos de vida completamente y hacer otra forma de yoga. Me inventé otra manera de hacer yoga. Y también otra manera de ver las cosas a nivel de la naturopatía, a nivel de la medicina natural. Porque la parte psíquica, fuera de la parte orgánica, era lo que me afectó tremendamente. Entonces, gracias a ese autotratamiento que yo me hice, se formó un método, un sistema que nosotros lo conocemos como psico-respiración trascendente, la primera etapa, el primer libro, y ahora es psico-reprogramación trascendente, el segundo libro, que es un tomo muchísimo más grande, porque las investigaciones y todo lo que hemos logrado en este tiempo, desde que enfermé hasta ahora que ya estoy eh, sano, relativamente sano en un 80%, porque las enfermedades o los problemas dejan secuelas y esas secuelas no se pueden transponer o superar. Entonces, de todas maneras, eh, etapa superada. Entonces, en psicosomática, en psicoreprogramación trascendente, tuvimos que investigar, o yo tuve que investigar muchísimo, leer muchos libros de psiconeurología, psicoinmunología, psicoendocrinología, neurología científica, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, para poder encontrar las respuestas a aquella situación. Y también investigué a otro doctor, que es el doctor Hammer, muy controvertido, pero genial en sus afirmaciones y aseveraciones y descubrimientos, muy certeros. Y con todo ese bagaje, con toda esa investigación, fui armando un esquema de tratamiento que lo llamamos psicosomática, relaciones y conflictos
con las enfermedades. ¿Qué relación tiene una enfermedad con un conflicto, con un trauma? ¿O qué relación tiene un trauma y un conflicto con una enfermedad? Entonces, gracias a eso, hoy tenemos un vademecum, una serie de conflictos o de enfermedades que están linkados, asociados a los conflictos. Exacto, entonces eso ahora nos da la posibilidad de ver el ser humano en su totalidad, ¿no? Porque el ser humano no es la suma de órganos, o sea, no es que un riñón con un hígado, con un corazón y tengo un ser humano. No somos, no estamos hechos así. Estamos hechos en varios niveles. Tenemos el cuerpo físico que entre sí está totalmente interrelacionado, ¿verdad? O sea, no es que la sangre es aparte de los músculos. Todo funciona interrelacionado, pero no termina ahí. También nuestras emociones llegan al cuerpo, están ocurriendo dentro del cuerpo, entonces las emociones influyen en la salud física. Y también nuestros pensamientos, que por un lado crean las emociones y por otro lado tienen un impacto directo en cómo actuamos y en nuestro cuerpo físico. Entonces, todo influye en todo. Y si queremos entender lo que a la persona le pasa, si somos terapeutas o que nos pasa a nosotros, si es para sí mismo, entonces tenemos que entender primero en qué niveles las cosas funcionan e identificar, ok, eso es lo que estoy viviendo ahora, que estoy viendo porque mi cuerpo lo manifiesta, ¿de dónde viene? Y ahí ya pasamos de un sistema, de una técnica, realmente a un arte, porque es complejo y lo vamos mejorando esa habilidad cada vez más con la práctica, ¿verdad? Porque no es simplemente A igual a B. Cada persona es un universo, cada persona, dos personas pueden vivir la misma situación, como muchas veces ocurre entre hermanos. Viven la misma situación en su casa, los mismos padres, totalmente idéntico lo que están viviendo, pero son diferentes personas, entonces lo van a elaborar de una manera diferente y por ende les va a impactar de una manera diferente, y si van a enfermar a partir de eso va a ser de manera diferente, o uno va a enfermar, el otro no, porque son personas diferentes, y todo eso se toma en cuenta en el arte de la psicosomática. Entonces, cuando queremos ver qué es lo que le pasa a la persona, tenemos que entender que esa persona se va a mover o va a tener un conflicto o un trauma en alguna de las esferas de su ser. ¿Y cuáles son las esferas? Son 4 esferas, ¿no? La parte mental, en la que tiene que ver las áreas virtuales del cerebro, ¿ya? La parte emocional, que no tiene un lugar en el organismo, ¿ya? Pero que es visceral, o sea que podríamos colocarlo en el área del estómago, del intestino, en el cerebro entérico. Y también tenemos el área sentimental, es decir, la esfera sentimental, la esfera emocional, la esfera sentimental, casi van juntas, pero los sentimientos son una cosa y las emociones son otra cosa. Entonces, no podemos decir, estoy ansiosamente enamorado, ¿sí? La ansiedad es una cosa y el enamoramiento es otra cosa, son dos cosas diferentes. Y esa esfera está colocada en el corazón, en el cerebro cardíaco, en el área cardíaca. Y tenemos la parte biológica, la memoria celular, la parte en la que el cuerpo se impacta, la parte biológica se impacta con el conflicto, con el trauma, y hace su registro a su manera. Y generalmente este impacto tiene que ver con conflictos biológicos en el que la situación de vida y muerte de la persona está en entredicho. Entonces, tenemos que ver cuál es la esfera
o en qué área está funcionando ese conflicto o ese trauma. Y de acuerdo a eso, entonces, elaborar un tratamiento psicosomático, es decir, psíquico y físico. ¿Para qué? Para limpiar, en primer lugar, lo que ha sido grabado en cualquiera de esas esferas. La esfera espiritual también. Muchas personas tienen traumas religiosos, traumas de creencias o no creencias, pérdida del norte espiritual, etcétera, etcétera. Y todas esas esferas necesitan ser reconocidas, que la persona reconozca que la tiene y que está manejando esos patrones de conducta que le llevan a repetir constantemente una situación sin que se dé cuenta, inconscientemente. Y todos los procesos que vienen con eso, como depresión, ansiedad, angustia, síndrome de pánico, etcétera, etcétera, son parte del efecto de la acción del trauma y el conflicto en cualquiera de esas esferas. Entonces hablamos ya de un tratamiento holístico, un tratamiento en el que vamos a entender por qué la persona ha enfermado, por qué ese cáncer, por qué ese síndrome de colon irritable, por qué la presión alta o por qué esos problemas del hígado o del páncreas o de los riñones o de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Mismo la respiración. Entonces están asociados a determinados conflictos y traumas que si no son solucionados a tiempo, entonces tienen fases crónicas. Un conflicto trae otro conflicto, otro conflicto, otro conflicto, y así se va armando una cadena de conflictos que están funcionando en el mismo órgano, sobrepuestos, conflictos sobrepuestos unos por otros, formando un entramado. Y para la persona aquello ya es difícil de poder concebir. Entonces el psicoterapeuta y el naturópata o el homeópata o el médico tiene que tener ese conocimiento para poder limpiar, desmontar, desintegrar toda esa maraña de conflictos que están haciendo o ejerciendo su influencia enfermante en cada uno de los órganos. Y por cierto, eso es algo que se puede observar en tiempo real en el ojo. Eso lo enseñamos a identificar en la iridología psicosomática. Esa es una formación larga de un año y más, ¿no? Y más. Queríamos hacer, es una aventura, ¿no? Porque cuando vamos haciendo un curso, decimos, este curso lo vamos a hacer en tanto tiempo. Así puede suceder con este curso. Exacto, yo ya lo estoy viendo. Entonces, estamos dando un curso de iridología en el que están participando varias personas y calculamos un año. Pero en la iridología hay tanto que ver en la iridología psicosomática, porque con la iridología psicosomática se saca una foto del iris y de la esclera, se la analiza y se va viendo qué órganos están comprometidos y están linkados unos con otros, porque un órgano no enferma solito, va a enfermar con otro y con otro, va a afectar el mal funcionamiento de este órgano, va a afectar al otro y al otro, y así. Entonces podemos hacer a través de la iridología psicosomática un diagnóstico psicológico, psíquico, psicoemocional de una persona. Pero el curso, ahora estamos en la mitad del curso y ya hemos cumplido todas las etapas de los meses que deberíamos hacer, pero las personas están felices pasando el curso porque cada día se aprende más sobre psicosomática, se aprende más sobre salud, se aprende más de cómo podemos entender al ser humano y su complejidad psicoemocional. Entonces, ahí en la iridología, como es prácticamente la parte exterior del cerebro, o sea, la parte visible del cerebro es el ojo, podemos ver en tiempo real cómo un conflicto empieza, después empieza a afectar el órgano,
después empieza a como que profundizar o a cronificarse si el problema no se resuelve y empieza a realmente dañarse el órgano ya irreversiblemente, después de muchos años estamos hablando, ¿no? Después de muchos años se hace irreversible y sigue, el proceso va a seguir y va a empezar a afectar los órganos aledaños a ese órgano ya afectado y así. Entonces ahí realmente se ve cómo el proceso psicosomático, para volver a nuestro tema, si no se toma en cuenta y la persona no lo resuelve por sí misma, por cosas de la vida o por hacer terapia o por lo que sea, entonces eso tiene su proceso, no es algo que estamos sacando del aire, es algo que se puede ver en tiempo real, ocurriendo en cada persona de su manera individual de pasar ese proceso. Así de manera muy rápida. Aquí tenemos la cabeza, que es la parte mental. Aquí tenemos el pecho hasta el ombligo, o sea, de la garganta hasta el ombligo, que es la parte sentimental. Y del ombligo para abajo tenemos lo emocional, lo biológico. O sea, que los órganos que enferman de aquí a aquí hasta la boca del estómago tienen un conflicto sentimental. Los que de aquí un conflicto mental. Y del plexo solar hacia abajo hasta el ombligo tienen conflictos viscerales, o sea, conflictos emocionales, instintivos. Y los otros son conflictos biológicos, es decir, riñones, órganos sexuales, colon ascendente, transverso y descendente, todos ellos. Y en la mano también lo podemos ver en nuestro brazo, a ver, aquí. Estoy un poco desubicado con la cámara. Aquí tenemos la cabeza. Aquí tenemos todo el pecho, ¿ya? Y aquí tenemos todo el estómago, ¿sí? En el brazo, hasta el hombro, toda la parte. Entonces, podemos ver a través de muchas formas de diagnóstico, la lengua, la acupuntura auricular, la reflexología de las manos y de los pies, ¿ya? Tenemos varios instrumentos que nos permiten identificar ese psicosomatismo que tenemos. Entonces, cuando enfermamos de la cabeza, también vamos a tener problemas con las manos y con los huesos y con los músculos, ¿cierto? Porque áreas motoras que están en nuestro parietal van a ser afectadas y esas áreas motoras, tanto temporales como occipitales y parietales, afectan completamente el brazo, la cabeza, ¿ya? La respiración, a veces no podemos respirar, tenemos problemas de respiración y esos conflictos están en nuestra cabeza. Entonces hay conflictos mentales que cuando no los resolvemos nos afectan a nivel del cerebro, a nivel de las funciones cerebrales y cómo las funciones cerebrales están linkados, asociados, tienen un relé en un órgano físico, entonces el órgano físico va a enfermar también. En el plano sentimental y en el plano emocional, las personas no cursan una enfermedad, tienen una enfermedad mental, una enfermedad cerebral, un problema. En cambio aquí todos ellos van a enfermar orgánicamente y van a degenerar sus órganos, van a estar desde una inflamación hasta una disfunción orgánica, hasta la cronicidad de la enfermedad que va deteriorando el órgano, y a veces eso puede suceder en una enfermedad aguda que puede deteriorar completamente el órgano o el sistema donde está. Es mi caso, por ejemplo, que en cuestión de días los músculos se deterioraron, las fibras musculares. Entonces recuperar eso me ha costado años, no solamente un tratamiento sintomático de quitar el dolor, desinflamar, etcétera, etcétera, sino la recuperación de la habilidad motora me ha llevado años eso. Entonces, pero eso ha sucedido
en el lapso de 15 días, diremos así, de una enfermedad aguda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las enfermedades agudas porque ellas pueden producir un efecto terrible que después, si no se soluciona, se cronifica y se degenera. Entonces, tanto en el iris como en lo que nosotros vamos haciendo, repertorización de síntomas, auscultación, ver al paciente qué es lo que le pasa, exámenes de laboratorio, ecografías, etcétera, etcétera, más de lo que podemos, herramientas que nosotros podemos tener, nos determinan cómo está ese órgano. Y eso nosotros lo tenemos que linkar con un determinado conflicto. Ese conflicto puede ser en el plano mental, en el plano sentimental, emocional o en el plano biológico. Claro, y lo curioso ahí es que normalmente esos conflictos que nos enferman no estamos conscientes. No es un conflicto consciente, ¿verdad? Y ahí la psicosomática es nuestra super herramienta porque solo tenemos que mirar el cuerpo y podemos identificar cuál es el conflicto, incluso en nosotros mismos. O sea, los conflictos más problemáticos son los que no sabemos. Si lo sabemos, ya podemos encontrar la manera de manejarlo, de cambiarlo, de resolverlo. Pero si no lo sabemos, simplemente sigue su curso, simplemente sigue enfermándonos, simplemente avanza, ¿no? O sea, sigue siendo parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Quiero hacer una pequeña comparación para que les quede bien clarito. Imagínense si en la medicina no tomaríamos en cuenta el tema de la alimentación, ¿verdad? O sea, como si la alimentación no tuviera nada que ver. Entonces la persona enferma de diabetes, de gastritis, de, qué sé yo, de cándida y se les dan los medicamentos que tiene que tomar, pero la alimentación no tiene nada que ver con eso. ¿Cuánto creen que realmente la persona pueda manejar su situación, mejorar su situación, sanar? Muy poco, ¿verdad? Porque eso es lo que todo el tiempo ponemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Y las emociones? ¿Y los pensamientos? Ponemos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, he visto un artículo de números oficiales, cuántas enfermedades son consideradas psicosomáticas. Casi todas. El 3%. ¿Qué? O sea, es como decir, la alimentación solo crea el 3%, o sea, solo tiene influencia en un 3% de las enfermedades. Yo diría que 90%, 99%. Sí, definitivamente. Definitivamente todos, absolutamente todos, enfermamos a través de lo que pensamos, sentimos, creemos, emocionalizamos y biológicamente nos afectamos. Sí, o sea, si hacemos la comparación con la alimentación queda claro, ¿no? O sea, no está separada la alimentación de nuestra salud. No están separadas nuestros pensamientos y nuestros conflictos y nuestras emociones de nuestra salud, porque todo está ocurriendo en el cuerpo. Sí. Así como una persona que quiere sanarse de una gastritis o de una diabetes tiene que hacer una dieta especial, también tenemos que hacer una dieta emocional, una dieta mental, una dieta biológica. Pero antes de hacer la dieta, tenemos que limpiar el recipiente. Porque si el recipiente está conflictuado, el recipiente tiene una cantidad enorme de cosas, entonces lo que pongamos ahí, ¿no?, es algo que se va a transformar en negativo en cualquier momento, porque no hemos desprogramado aquello que está rotando. Se los explico. En nuestro cerebro tenemos 100 millones
de neuronas o más, 100.000 millones de neuronas o más. Y cada una de ellas tiene 10 conexiones. Entonces ya se dan cuenta de la cantidad de información que está manejando. Son 400 bits por segundo, o sea, impulsos por segundo. Un pensamiento es un impulso. Entonces, imagínense una persona que tiene un trauma, a que le acaban de asaltar, y está elaborando el pensamiento de que el barrio o el lugar es inseguro y que no va a salir más. Y a partir de ese momento, en su neurocinta, en una parte de su cerebro se ha formado una neurocinta, el barrio es peligroso. ¿Sí? O yo no me puedo defender, o yo soy vulnerable. Entonces eso está recorriendo así. Tuve un paciente, tenía el suceso, le pasó a los 7 años. Y él vino a la terapia a los 77 años, 70 años después. ¿Qué había visto él? ¿Qué le pasó? Salió a la tienda, porque en aquella época nuestras mamás no tenían miedo de mandarnos afuera, no había inseguridad ciudadana. Entonces, anda a la tienda a comprar. Y era normal ir a comprar a la tienda. Entonces, cuando él salió de la tienda, vio un ser luminoso, inmenso, y se asustó. Y salió corriendo para su casa. Y a partir de ese momento, su neurocinta le decía que tenía, antes de salir de la casa, y cuando su mamá le mandaba de nuevo a la tienda, él comenzaba a temblar. Y entonces abría la puerta, miraba a un lado, al otro lado, para ver si no estaba el ser luminoso, y iba a la tienda, salía de la tienda, lo mismo, y así durante 70 años. ¿Ya? Se casó, tuvo hijos, etcétera, etcétera, y durante 70 años. Entonces, la neurocinta funcionando mentalmente aquí en su cabeza, ¿cierto? Entonces, viene a la consulta, viene la terapia, se le hace la terapia y se le pregunta, don Jacinto, diremos, le pondremos un nombre, don Jacinto. En 70 años, ¿cuántas veces usted vio nuevamente a ese ser? Nunca. ¿No, Raúl? Ni una vez. Y entonces, ¿cuál es el miedo? Si nunca se le volvió a aparecer, ¿cuál es el miedo? Es que puede aparecer. ¿Sí? O sea, nunca perdió la esperanza de que pueda aparecer. Entonces desprogramamos la neurocinta, que es puede aparecer. Y la persona vuelve otra vez a su vida normal después de 70 años. Entonces eso nos muestra la parte psicosomática que afecta la vida de la persona. ¿Cierto? Esa persona no era capaz de salir a la calle solo. Siempre tenía que ir con alguien acompañado. Y entonces la familia que está trabajando, la esposa, etcétera, etcétera, ponen una persona al cuidado de este adulto mayor para que le acompañe, le lleve al parque, vaya a cualquier lado que él tenga que ir. Entonces, este miedo condicionado o condiciona la vida de la persona, limita la vida de la persona. Ese es un ejemplo para ver lo que no se soluciona actúa completamente en nuestra vida, secretamente. Así que en estos días esperamos, nuestro objetivo es de que realmente puedan cambiar su visión, Su visión terapéutica. Su visión terapéutica, su visión de lo que es la enfermedad, de lo que nos dice el cuerpo cuando está sano y cuando está enfermo. Lo que nos dice cada enfermedad.
y cómo todas esas áreas, todas esas esferas juegan, se interrelacionan entre sí y cómo podemos entrar ahí y conscientemente manejar nuestra vida, porque somos nosotros, ¿no? O sea, no, no estamos aparte, si se trata de nosotros. Y si es el paciente, entonces ayudarle realmente a tomar eh, la responsabilidad y el control de lo que le está ocurriendo. Nosotros tenemos muchas terapias y conocimientos aislados. ¿Sí? Uno va por aquí, el otro por allá, allá, allá. Les doy un ejemplo. La homeopatía. La homeopatía tiene una parte psíquica que casi nadie, ningún homeópata lo utiliza. ¿Y quién descubrió eso? Un homeópata norteamericano llamado Kent, que vio que los remedios homeopáticos o los preparados homeopáticos, ya sean minerales, hierbas, etcétera, etcétera, tienen un efecto en la parte psíquica emocional de la persona. Entonces, cuando hacemos homeopatía, también estamos viendo solamente el órgano y cómo arreglar ese órgano, pero no estamos viendo la parte psíquica. Hoy en día ya la homeopatía ya está entrando más en la parte psíquica, pero cuando yo aprendí homeopatía, que yo soy de los antiguos, entonces era más para sanar enfermedades y órganos. Ahora tenemos las flores de Bach, ahora hay florales de esto, florales de California, de Brasil, de aquí, de allá, un montón de florales. Cada uno de esos florales tiene una parte psíquica, un trabajo psíquico. Yo relaciono que Paracelso, Hipócrates descubrió que las plantas medicinales podían ser comidas y también los alimentos podían ser plantas medicinales. Entonces, alimentaba y trataba con plantas a las personas. Hay un libro muy antiguo que se llama Dioscorides, creo que es como 5.000 años atrás. Ya nos mostraba el efecto de las plantas. Entonces la naturopatía, la fitoterapia, está relacionada con las plantas. Paracelso saca el principio activo de las plantas y las utiliza en tinturas madres. Y Bach saca la tintura de las flores para tener un efecto psíquico, psicoemocional. Entonces, y Hahnemann saca de las tinturas madres de Paracelso y potencializa los principios activos de esa planta y forman la homeopatía. Entonces tenemos Paracelso con los principios activos, Hahnemann con la potencialización del principio activo, Bach con la potencialización de las flores, de los florales, ¿ya? Y así tenemos muchas terapias que si las juntamos todas, vamos a tener un efecto globalizado en el tratamiento de una enfermedad. Ok, pero nos falta el conocimiento de la psicosomática. Sí, la psicosomática, ¿y ahora qué hacemos con los florales? ¿Qué hacemos con la homeopatía? ¿Qué hacemos con la fitoterapia? ¿Qué hacemos con la alimentación? Entonces, tiene que haber un trasfondo psíquico, una base psíquica, emocional, para que se pueda utilizar homeopatía, fitoterapia, florales de Bach, etcétera, etcétera. ¿Nos damos cuenta? Es el punto central, es el corazón que Entonces, todo lo exacto, conecta. La psicosomática es la base que todo psicoterapeuta, homeópata, médico, naturópata, etcétera, etcétera, necesita para poder entender qué tratamiento le va a hacer a la persona. Si es biológico, si es emocional, si es orgánico, si es mental o si es espiritual. Y de acuerdo a eso, entonces, con este conocimiento en nuestro curso, está buscando que
pasarles a todos ustedes ese conocimiento que yo lo he adquirido a través de la experiencia. Yo tengo 47 o 48 años de ser naturópata y de haber aprendido todas las técnicas, homeopatía, florales, tinturas madres, etcétera, etcétera. Hubo una época en que preparaba tinturas madres para hacer remedios. Y fui perseguido por la medicina académica. Tenía terror, era así, que venga una señora, que no voy a decir el nombre, pero que era la encargada de buscar culpables en las farmacias químicas y en las farmacias naturopáticas o en las tiendas de medicina herbolarias, etcétera, etcétera. Todos le teníamos terror a esa señora, porque tenía la ley en la mano. Ahora que la medicina en Bolivia, la medicina naturopática, la medicina natural tradicional, la medicina autóctona de Bolivia, ya está reglamentada. Tenemos la ley 459 y todos los naturópatas tenemos un registro a nivel nacional que nos permite trabajar legalmente. Entonces ya podemos hacer esas fórmulas magistrales que yo hacía antes y por lo cual era perseguido también. Entonces, ya pasó eso. Hay una nueva época. Hubiera querido que esta época de ahora estuviera hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Pero no es así. Pero eso me ha dado la oportunidad de tener una experiencia enorme en todos los campos de la psicoterapéutica o de la terapia natural. Bien. Así que por hoy lo vamos a dejar ahí porque no se han podido conectar aparentemente y van a ver este video después, espero. Y nos vamos a ver mañana. Claro. A las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana nos vemos mañana y mañana espero... sábado, ¿qué fecha es mañana? 11. Sí. Mañana, sábado 11, a las 10 de la mañana. Espero que ya resolvemos los problemas técnicos. Queremos realmente mañana transmitir en el grupo de psicosomática porque para eso hemos creado el grupo. Y vamos a dejar el link abajo para que puedan solicitar el acceso al grupo. Por favor, no se olviden responder las preguntas, aceptar las reglas del grupo para poder darles la bienvenida al grupo. Y ahí nos vemos mañana. Ok. Hasta mañana, los esperamos.